hacer. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado. Bienvenidos a Yo Te Avisé. Buenas noches. En esta fría noche prometemos un programa caliente. Muy caliente, y vamos a hacer una especie de resumen del día con fotos. Obviamente la atención del asesinato de Ángeles Rawson sigue concitando gran parte de las horas en la televisión, y sobre todo a partir de esta noticia que Jorge Mayeri, el encargado del edificio donde ella vivía, encargado en los últimos 10 años del edificio en la calle Rabiniani, se autoincriminó en una testimonial, y a partir de ese momento pasó a ser imputado en la causa para sorpresa de todos, y también en una actitud muy inusual. La fiscal emitió un comunicado dando detalles en el momento donde el encargado habría dicho frente a la fiscal: fui yo, mi mujer en esto no tiene absolutamente nada que ver. La fiscal, estamos hablando de la doctora Azaro, una fiscal que viene trabajando incansablemente en este caso. Es una fiscal que tiene experiencia, pero este caso parece que no solamente a ella, sino a cualquiera lo desbordaría por las características que tiene, insisto, ¿no? Por cómo concitó el interés de la opinión pública. Y a partir de esta fiscal también se sumó la ayuda de Cristina Camaño, trabaja en el Ministerio de Seguridad, y generó polémica la aparición de Camaño, aportando mucha ayuda a la fiscal Azaro. Muchos dicen: ¿por qué interviene el gobierno en una causa como esta? ¿Por qué habría acercado al testigo de identidad reservada? Lo cierto es que en la fiscalía recibieron con brazos abiertos la ayuda que está aportando Camaño, pero no hay que dejar de recordar que a quien responde la fiscal Azaro, quien es la jefa de Azaro, es nada más y nada menos que la jefa, obviamente, de los fiscales, Alejandra Gil Carbó, que hoy fue protagonista, no por este hecho vinculado a Ángeles Rawson, sino por el dictamen que finalmente se esperaba a las 6 de la tarde, lo hizo un poco antes, creo que eso del mediodía. Ya tenía lista su opinión acerca de la constitucionalidad de la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, y entonces sí empieza el tiempo de descuento, y podemos decir que la Corte ya tiene sobre la mesa cada uno de los ministros en sus vocalías toda la información que necesitan las partes y el dictamen de Gil Carbó, para en cualquier momento a partir de ahora poder fallar acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Apostamos más a esta segunda instancia. Contábamos más temprano que en principio hoy en la Corte lo que se está discutiendo es si va a salir por unanimidad o no sobre este tema que genera tanta polémica y que va a seguir generando, y para eso tenemos a dos invitados de lujo para discutirlos. No se me ocurren mejores interlocutores. Sí, realmente dos representantes del Poder Legislativo, pero que a su vez uno es consejero actualmente y otra fue consejera durante muchos años. Uno representa a la oposición, otra representa al oficialismo. Realmente dos voces muy autorizadas. Estamos en compañía de Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria, quien fue consejera durante muchos años. Y la hemos llamado mucho tiempo una de las espadas del kirchnerismo en la justicia, ¿no? ¿Le gusta eso o no? ¿Le molesta? No, Es una de mis pasiones es la justicia desde todas sus órbitas. Perfecto, entonces una de las espadas del kirchnerismo en la justicia, así presentada Diana Conti. Y la espada de la oposición en esta mesa es el senador Mario Cimadevilla, quien es actualmente consejero del Consejo de la Magistratura. A ambos, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Y la primera pregunta que les hacemos, a ver si podemos facilitar al televidente, al que está del otro lado y no termina de entender cuánto de político y cuánto de técnico tiene esta resolución. ¿Cómo le explicamos al que está del otro lado que jueces que uno entiende que tienen amplia trayectoria y que saben de lo que están hablando, tanto Servini de Cubría en primer lugar en lo que tiene que ver con la competencia electoral, como lo hizo Funari desde el contencioso administrativo, y sabemos que siguen los fallos de fondo de ese fuero de acá en adelante, dictaminan que esto es inconstitucional, explican que se altera el equilibrio y que esto no puede permitirse porque sería, digamos, en desmérito de la propia democracia y de la independencia de los jueces. Y Alejandra Gil Carbó, jefa de los fiscales, sale a decir: el artículo 114 no dice nada de cómo no dice nada acerca de cómo se tienen que elegir, y nada impide que haya una elección popular. ¿Cómo se explican dos visiones tan contrapuestas sobre el mismo planteo? Bueno, yo en principio parecería que son jueces en causa propia, porque el agravio constitucional lo pone en el acento en la desnaturalización de un artículo de la Constitución y en función de un desequilibrio donde ellos, los jueces, no tendrían el mayor poder dentro del órgano Consejo de la Magistratura. Por eso realmente es bochornoso y por eso realmente es absolutamente necesario democratizar una justicia que mayoritariamente defiende intereses corporativos por encima del interés común o del interés público.
Ahora, según este planteo, ningún juez podría haber intervenido en una causa como esta. Y a lo mejor no. Ningún juez de toda la República Argentina. Y porque si resuelven con tal... Mira, en primer lugar, más que como espada de la justicia y como es consejera de magistratura, la verdad, en este caso yo presido la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Es un congreso en épocas de la democracia. Todo proyecto de ley del Poder Ejecutivo y toda ley sancionada por el Congreso Nacional en democracia goza de una presunción de constitucionalidad. Somos nosotros primeros los que analizamos la constitucionalidad de una norma. Entonces, que algunos jueces estén cuestionando la constitucionalidad de una ley porque la ley regula aspectos que podrán ser opinables, si es lo que más les gusta o no, pero usan la inconstitucionalidad como sanción, que en realidad es el último extremo, es excepción total, cuando se trata respecto de actos de uno de los otros dos poderes del Estado, porque si no tendríamos gobierno de los jueces. Pero no le está poniendo coto de alguna manera a lo que entienden como un exceso del legislativo. Pero no tienen derecho a hacerlo porque no hay exceso del legislativo, porque la Constitución Nacional no previó ni el número de miembros del Consejo de la Magistratura, no estipuló su forma de elección. Los constituyentes en el debate avisoraron que si no lo hacían, el Congreso, que es quien iba a reglamentar a ese órgano, podía usar distintos criterios y lo dejaron librado a la voluntad del Congreso. Pues este Congreso determinó hoy que queremos 19 miembros con una representación equitativa también del sector científico y académico respecto de abogados y jueces y respecto de diputados y senadores, y que queremos que la población participe con su voto, ampliando la base democrática, en un órgano que no es jurisdiccional, no dicta sentencias, sino que es el órgano de gobierno junto con la Corte por excelencia del Poder Judicial de la Nación. Senador, ¿usted coincide con esta visión? No coincido, pero a mí me gustaría marcar cuál es la diferencia más grande que tenemos con el oficialismo, que no está precisamente en el texto de la ley, sino en la noción de poder que tiene el oficialismo. El oficialismo, el partido de gobierno, entiende que ni la Constitución ni la ley están puestos para limitar al poder. Muy por el contrario, creen que el poder está por encima de la Constitución y por encima de la ley. Acá en realidad no estamos discutiendo una ley, sino lo que estamos discutiendo es la hegemonía o no de la Constitución sobre el poder. Para poder gobernar dentro de esta lógica, es decir, que yo con el poder puedo hacer lo que quiero, ¿yo de qué necesito? Y de jueces que me lo consientan, porque cuando la ley se viola, la Constitución se viola, el organismo encargado de restablecer la vigencia de la ley y de la Constitución es el Poder Judicial, son los jueces. Por eso avanzo sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, para tener un número de consejeros que me permita apartar a los jueces que no comulguen con esta idea y apañar a aquellos que sí comulguen con esta idea. ¿De qué manera? Porque eso es lo que se trata de entender. Cuando se habla que los nuevos jueces van a ser mucho más dependientes del poder político, ¿de qué manera? Primero, que van a ir en la boleta de un partido político. Yo después, si quieren, discutimos si a mí me gusta o no me gusta el 114. Yo voy a discutir lo que dice la Constitución hoy en el 114. Y que la representación es estamentaria, no cabe absolutamente ninguna duda. Lo dijo la propia Presidente cuando se modificó la primera ley del Consejo de la Magistratura. Yo lo leí cuando se trató la ley del diario de sesiones, lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, que la representación es estamentaria. El dictamen de Gil Carbó es lamentable, es palabrerío K, ¿no? Analiza varias cuestiones. Primero, la falta de legitimación de los presentantes, que no hay causa. Es decir, si se está modificando la composición del Consejo de la Magistratura, y los abogados que lo integran el Consejo de la Magistratura, como lo integran los jueces y lo integran los académicos, no tienen legitimidad para demandar, ¿quién la tiene? Que no hay causa, caramba. Es decir, acá están tratando de modificar la composición del Consejo de la Magistratura, logrando un desequilibrio más grande que el que aún hoy tiene el Consejo de la Magistratura. Si acá no hay legitimación y aquí no hay causa, ¿dónde la hay? Además, esta es otra de las contradicciones de la doctora Gil Carbó, que vive hablando de la necesidad del acceso a la justicia, de facilitar el acceso a la jurisdicción, pero ella lo primero que plantea, cuando piden el acceso a la jurisdicción, acá no hay legitimación ni causa.
Bueno, además, los argumentos que trae son traídos de los pelos. Es decir, el artículo 1 y el 37 de la Constitución, la forma republicana y que por voto popular con esto legitimaríamos cualquier cosa. Bueno, yo digo, sí. Esto demuestra también que no actúan por convicción, sino por conveniencia, porque si realmente el voto popular legitima todo, bueno, ¿por qué no avanzamos en la elección popular de los representantes gremiales? Mire, yo no sé si todos los ciudadanos durante su vida acceden a un tribunal, pero sí acceden a la salud, a un médico. Representantes gremiales. Este gobierno defiende un sindicato único manejado por el Estado, una legislación sindical observada por los organismos internacionales. Resulta que manejan la salud, ¿no? Que ahí sí, todos alguna vez, más de una vez, vamos a un médico. Bueno, elijamos los representantes sindicales por voto popular, quien maneja las obras sociales, que además no hacen nada, porque ¿qué han hecho durante todo este tiempo? La han tercerizado. Eso sí, después los sindicalistas compran los sanatorios, con los cuales tercerizan. Pero ahí estamos hablando de política ficción y hoy pero tenemos algo yo digo, con esto del voto popular, sí. Esto del voto popular, legitimamos cualquier cosa, pero además los votos estamentarios están en otros estamentos. En la universidad votan docentes, votan egresados, graduados, y votan alumnos. Sí. No vota todo el pueblo. Bueno, acá los constituyentes quisieron que votaran abogados, que votaran jueces y que votaran académicos representando al estamento. A mí me eligieron 72 personas, no me eligieron 40 millones de argentinos. Ahora, y a Diana le eligieron 200 y pico. La diferencia fundamental con una universidad o con un gremio es que el Consejo de la Magistratura es el órgano de gobierno de uno de los 3 poderes del Estado. Por eso hay que tener más cuidado. Los gremios no son parte de ninguno de los 3 poderes del Estado y la universidad es autárquica en nuestro país, o sea que no es parte de ninguno de los 3 poderes del Estado. Pero son públicas. Yo lamento que en lugar de hablar de un fallo, él habló del oficialismo, directamente de nuestro autoritarismo. O sea, se inicia una charla presuntamente seria con un agravio personal a mi presidenta, a la presidenta de los argentinos y a mi fuerza política. Esto es todo lo que puede hacer la oposición. Como lo único que puede es eso, trata de tomar a la Corte Suprema para lograr lo que ellos no pueden con el voto popular. Porque el abuso del poder del que habla el senador no es un poder corporativo como el que a lo mejor ellos representan. Nosotros representamos al poder de la soberanía popular que gobierna a través de sus representantes, en este caso la Presidenta de la Nación, los diputados y senadores que obtuvimos, y así respectivamente. Entonces me parece terrible que cualquier partido político que se llama nacional y popular, o que lo creíamos así, y democrático, esté en contra de que la ciudadanía elija y descalifique de tal forma el saber del ciudadano argentino. Ahora, ¿Conti cree que los jueces están haciendo lo mismo? Porque si uno lee cuáles fueron los fundamentos de servicio, ¿también están atacando al oficialismo? Por supuesto, los jueces son una corporación, no digo todos. Funar, y cuando hablan de que están preocupados de las consecuencias. Ese es el viejo poder judicial corporativo que no quiere que la mano popular ni la mirada popular entre. Y el Consejo de la Magistratura, tal cual como venía, pasó a ser un ente de gobierno, pero con la misma cosa corporativa. Nosotros logramos que se haga público lo que ocurre, que no se manejen las cosas entre el presidente de la Corte y una comisión de disciplina y acusación en jornada secreta, en sesión secreta. Muchas cosas vinimos haciendo en el Consejo de la Magistratura. No han alcanzado. Necesitamos esta ley. Y la Corte Suprema está en un desafío en estos momentos. Y yo creo que también en riesgo de poner a la Argentina en situación de incumplimiento de los tratados internacionales. Así que si uno de los 3 poderes de Estado impide la democratización que la Constitución nos permite, yo creo que estaríamos habilitados para ir nosotros a los organismos internacionales de derechos humanos a reclamar contra la Corte Suprema. Usted acaba de decir que la oposición está porque buscando... es no respetar al Congreso y al Poder Ejecutivo, y no lo hace el Poder Judicial. Por eso cuando hablamos de desestabilización, yo estoy acá reemplazando al senador Fuentes, que no pudo llegar. Cuando él habla de desestabilización, cuando él habla de golpismo encubierto, miremos la región. Hoy no se golpea las puertas de los cuarteles. Hoy se usan a los poderes más retrógrados, más aristocráticos, más elitistas y más corporativos como el judicial. Espero
que esta corte prestigiosa de juristas demuestre que son también patriotas. A ver, recién decía Conti Cimadevilla que ustedes estaban tratando de atar a la Corte Suprema. ¿Cómo interpretaron los mensajes de Cristina Fernández de Kirchner el otro día? Después siguió vía Twitter, ver, ¿no? Refiriéndose a FAI. Perdón, y también los del el ministro Julio De Vida. A ver, son maneras de presionar a la Corte, ¿no? A ver, yo primero no creo que estemos ante una dictadura de jueces. Yo tengo una visión muy crítica del Pero yo Poder una Judicial. cosa, cuando yo tengo una visión muy pone crítica cada del Poder media Judicial. hora que debido yo no creo que presiona a la estemos Corte, primero ante una dictadura de Clarín, ¿no jueces. está presionando a la Corte? Clarín está presionando a la Corte. Primero no creo que estemos ante una dictadura de jueces, sino creo que sí estamos frente a un poder político que pretende dictar sentencias. Son dos cosas totalmente distintas. Segundo, por suerte, en el año 83 hubo un gobierno radical que presidió Alfonsín y consolidó las instituciones. Consolidó la República, consolidó la democracia. Una democracia adolescente donde algunos evidentemente todavía no se acostumbraron a vivir dentro de la regla ni de la República ni de la democracia. Vos está haciendo funcional. Segundo, este poder judicial que la diputada critica, yo no me voy a hacer cargo de este poder judicial, porque desde el año 83 hasta ahora, una mayoría en el Senado justicialista fue el que puso estos jueces que ella ahora critica. No. Háganse cargo del poder judicial que hay. Es más, si ha habido complicidades de la corporación judicial, ha sido precisamente con el poder político. Y les voy a explicar por qué. Y si no, observen los hechos. Cuando se modifica la ley del Consejo de la Magistratura, que pasa de 20 miembros a 13, ya el oficialismo, cuando tenía 20 miembros, tenía 5, el 20%. Ahora, cuando lo modifican a 13, sigue teniendo 5. ¿Cuáles son las otras cosas que modificaron? ¿Quiénes son los que pierden estamentos? Pierden estamento los abogados, pierden estamento los legisladores. ¿Quiénes son los que quedan como están? No solo quedan los jueces como están, sino que ante los jueces que no estaban en la Comisión de Disciplina y Acusación, porque no podían acusar con sus pares, logran meterse en esa comisión y sacan de la comisión de selección a los abogados, que son los que más conocen de la vida de los jueces. Si esto no es un pacto entre la corporación judicial y el poder político de turno, que me digan qué es. O sea, si acá ha habido pactos y ha habido apañamiento y ha habido repartos de fuero, ha sido entre el poder kirchnerista y la corporación judicial. Y si no, vean, el poder kirchnerista se quedó con la jurisdicción contenciosa administrativa y vean la justicia ordinaria y van a ver parientes, amigos, secretarios de los jueces. Alfonsín, escúchame. La democracia empezó en el 83 con el gobierno ¿de quién? De Alfonsín. ¿Qué está diciendo? Sí. ¿Y Alfonsín que convalidó a todos los jueces que venían de la dictadura? Nunca tuvimos mayoría en el Senado. Nunca tuvimos mayoría en el Senado. Pero no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la propuesta de juez la hace el Poder Ejecutivo. Cargo. ¿Sabés qué? Ustedes yo me hago cargo de lo que me toca a mí, pero vos no te haces Yo no sé si no son psicópatas, porque ven en los otros lo que realmente son ustedes. Vos no te haces cargo de nada. ¿De qué querés que me haga cargo? ¿De este Poder Judicial? ¿Que se olvide la audiencia de que el primer presidente de la democracia fue Alfonsín? Sí, fue Alfonsín. ¿Y qué tiene que ver esto? Pero la propuesta de los jueces que hacía el Senado eran las de Alfonsín, que eran con un acuerdo con el ¿querés que te diga cuáles son las concepciones que nos diferencian? Te voy a contar una anécdota. No me estás contestando. Te voy a contar una anécdota. Cuando Ili asume la presidencia de la Nación, para que veas cómo pensamos los radicales del Poder Judicial. No, ustedes los radicales Cuando Ili asume la presidencia de la Nación, aparecen los miembros de la Corte a presentarle su renuncia. Déjame hablar. Aparecen los miembros de la Corte de ese entonces. No sé qué decir. Aparecen los presidentes, los miembros de la Corte de ese entonces a presentarle la renuncia a Ilia. ¿Qué dice el doctor Ilia? ¿Cómo van a renunciar? Si el Poder Judicial es más importante que el Poder Ejecutivo y ustedes están para controlarme a mí. Pero no es verdad. Yo una respuesta de este tipo no me la imagino ni en Cristina, ni en Kirchner, ni en Menem. Y el dominio sobre el Poder Judicial, el partido de gobierno lo quiso tener siempre. Con Menem tuviste una corte de mayoría automática, tuviste los jueces de la servilleta, y acá se ufanan de haber hecho una corte prestigiosa. Y es cierto, pero ¿sabés qué hacen cuando los fallos de la corte no les gusta? No los cumplen. ¿Sabés lo que dice María Angélica Gelli, que no es una constitucionalista? Sí, la conozco. Nuestra? Bueno, y nos hace observar, como la mayoría de los constitucionalistas, ¿por qué el Congreso es el primer poder del Estado legislado en la Constitución? No es el Poder Judicial. No. Ninguno de los tres poderes es el más importante. Tiene que haber equilibrio. Sí, una interactuación. Por supuesto, y un control recíproco. Política. Por eso la colonización del Poder Judicial es mala. Cuando Alfonsín, por ejemplo, era presidente, se había copado el Aeroparque y él declaró el estado de sitio. En ese momento la competencia era la Cámara del Crimen, yo era secretaria de la Cámara, de Zaffaroni, Argibay y otros. Por supuesto hubo una interactuación con el Poder Ejecutivo respecto de cuál era la medida. No, y por supuesto no.
prudente, necesaria para el bien común respecto de ese tema. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esta reforma del Poder Judicial? Les quiero preguntar algo a los dos. Estamos ahora... Además, la concepción que tenía Alfonsín de las instituciones no es la misma que tiene Cristina Kirchner. Les quiero pedir un favor, no hagamos revisionismo. Vamos ahora. Estamos a horas de que la Corte falle justamente sobre este tema. Dijimos que ya tienen todos los ministros sobre sus despachos, en sus vocalías, el dictamen de Gil Carbó y las dos partes del expediente. ¿Hubo presiones a la Corte? ¿Se pueden interpretar como presiones los dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el otro día acerca de cada uno de la los presidenta, ni los de debido? Acá hay libertad de expresión y todos decimos lo que queremos. Los ministros de la Corte también dicen lo que quieren. El presidente de la Corte ni que hablar. Así que la democracia es así. Pero si los tres poderes hablan entre sí, a veces privadamente por cuestiones de gobierno, y también pueden hablar públicamente. Y eso no puede ser interpretado como una presión. Presión es la de los grupos que no hacen a los tres poderes. Presión es la presión corporativa de los poderes fácticos de siempre. Y no hay que tenerle miedo al poder del pueblo, hay que tenerle miedo y aprender lo que nos enseñó la historia argentina de los poderes fácticos que llegaron a ser genocidas, cómplices de los genocidas. Está bien. Mira, vos dijiste los poderes fácticos cómplices de los genocidas. Fíjate vos hasta dónde las contradicciones del partido que vos defendés. Ay, en el año de hablar de bueno, pero escuchame, pero las periodistas plantean otra discusión y vos seguís hablando. Pero si querés entender las reformas que estamos haciendo, responden a una concepción de poder que es la que vos negás que tienen. Para mirar para adelante y hablar de la República Democrática para mirar para adelante. Yo no quiero un poder judicial colonizado por el poder político. Yo no lo quiero. Y además tampoco acepto esta tesis de ustedes de que una ley, porque salió con una mayoría muy grande en el Congreso, no puede ser revisada por un juez. Sí puede ser revisada por un juez. Así haya salido por unanimidad la ley, los jueces tienen en nuestro ordenamiento jurídico la potestad de revisar las leyes del Congreso de la Nación. Me puede gustar o no me puede gustar, pero es así como en un caso concreto. En un caso concreto. Y acá no hay un caso concreto. Es decir, un agravio. Claro, entonces, ¿ves? El acceso a la justicia lo negamos, no tiene legitimidad, no hay causa, impedimos que la gente acceda a la jurisdicción. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay requerimiento de justicia de la gente para casos de los conflictos de la gente? Vos podés pensar al poder hoy judicial ocupado en cuántas medidas cautelares y cuestiones por amparos de abogados o jueces por la ley del Consejo de la Magistratura. Es bochornoso con la deuda de la justicia frente al pueblo argentino en resolverle los casos rápidos y concretos, penales y no penales. Por supuesto. Es bochornoso. Entonces, que se haga cargo el Poder Judicial y la Corte. A veces para ganar hay que perder. Si queremos hablar de una reforma del Poder Judicial... un fallo democrático de la Corte. A ver, el fallo democrático... No lo hace. El fallo democrático es que me den la razón. Si no lo hace. Un minuto, Conti, ¿lo están dando por perdido este fallo de la Corte? Y mirá, lo que trasciende... Yo digo, la Corte tiene un desafío. O jugás corporativamente y defendés a la corporación judicial, o defendés el voto popular. Y te democratizás y ayudás a la consolidación democrática en los tres poderes del Estado. Si no lo haces, creo que sos susceptible de generar responsabilidad demandable ante los organismos de derechos humanos internacionales y además perdés, pero ganamos nosotros. O sea, si la Corte fallara... Porque el debate está abierto. El debate está abierto. Hay un sector judicial representado en justicia legítima que se va ampliando, que recorre todo el país. El tema de la justicia deja de ser tabú para el pueblo argentino. Y la sociedad va a participar. A ver, ¿qué justicia legítima puede haber, Diana? ¿Qué justicia legítima puede haber? La sociedad va a reclamar. Cuando la titular de la agrupación Justicia Legítima, que se llama Gil Carbó, la titular se llama María Laura Garrigós de Rivoli. Tenés razón, una de las principales exponentes. Bueno, y es intachable en su trayectoria. La doctora Gil Carbó llegó a decir, el que ataca a la Procuración, ataca a la Constitución. ¿No? Lo dijo. Esto me hace acordar, ¿sabés a quién? A Luis XIV. El Estado soy yo. Gil Carbó dice, tiene el tupé de decir, la Constitución soy yo. Este es el pensamiento único, esta es una actitud facha, perdóname que te lo diga, esto no tiene nada de republicano y mucho menos de democrático. Si la Corte fallara por la inconstitucionalidad, ¿estaría actuando antidemocráticamente? A mi gusto sí, totalmente. En mi opinión sí, porque no está, porque el pensamiento no hay único te nada que tachable de inconstitucional en la ley del Consejo de la Magistratura. Que haya
sea opinable, que no les parezca lo mejor, pero de inconstitucionalidad no hay absolutamente nada. El debate está planteado. A ver, es un caso, queda abierto, desde el punto de vista jurídico, sí, muy fácil de resolver porque la inconstitucionalidad es grosera. Sí admito que tiene connotaciones políticas, me parece importante, pero desde el punto de vista jurídico no puede ser, es decir, es totalmente, no hay que ser universitario. Yo creo que alguien que haya ido hasta tercer grado y de noche y lee el artículo 114 primero, se da cuenta procurar que el equilibrio no es decir que esté equilibrado. Y si fuera tan fácil decir que fuera equilibrado, lo hubieran hecho los constituyentes. Entonces, procurar el equilibrio no es lo mismo que equilibrio absoluto, representación estamentaria. La representación política no es una representación que no es igual a la de cuando uno le da un poder a un mandatario para que le vaya a pagar el alquiler. Mira, yo vengo de una Entonces provincia, no es así. Yo vengo de una y provincia. léete todo el debate constituyente. Yo fui asesora del constituyente Ahora, Zaffaroni, Conti, en ese mismo, por lo tanto lo presencié. Ese mismo debate lo volcó Servini de Cubría en su fallo para dictar la inconstitucionalidad. Una parte. Pero volcó parte de ese mismo debate. No, pero justamente, ¿no? pero una parte que no dice nada, porque Quiroga Lavie, Zaffaroni, los otros políticos, los que intervinieron en el debate, lo que dejaron plasmado claramente es que lo único que ellos ponían en la Constitución es de modo de procurar el equilibrio entre quienes y que el resto lo resuelve una ley especial del Congreso porque es con mayoría absoluta de ambas cámaras. Por lo tanto, dejaron en el Congreso la reglamentación del Consejo de la Magistratura. La Constitución dice que a los jueces, eso sí lo dice, que a los jueces lo eligen los jueces y que a los abogados lo eligen los jueces. ¿Cómo que no? No, y hasta era discutible. Zaffaroni, por ejemplo, y Aullero planteaban que no debía ser un juez, sino un representante de jueces que podía no ser juez. Planteaban lo mismo respecto de los parlamentarios, que no sea el diputado o el senador, que sea un representante. Así que dice, la representatividad de... Sí, pero ¿quién puede representar a los jueces? ¿Los jueces? ¿Quién representa a los abogados? Por ejemplo, en eso diciendo, Gil Carbón dice, estoy de acuerdo, me parece muy bueno su dictamen, pero ella dice, la única calidad que está establecida, que el representante del juez tiene que ser juez, que el representante del abogado... No, los abogados podrían decir, yo quiero que mi representante, o sea... sea otro que no sea abogado. Bueno, el debate dice representatividad. Lo que sí vamos a coincidir, que el Consejo de la Magistratura se creó... Nos quedamos sin tiempo, les pido disculpas a los dos, el debate está planteado, esperamos realmente haber aportado ideas y no confusión, porque del otro lado supongo que están yendo a buscar la Constitución y diciendo, no, Conti tiene una... No, si Madevilla tiene otra, ¿no? Cada uno tiene una Constitución distinta, esto llega a la Corte, estamos en horas decisivas, hay que ver efectivamente qué es lo que dice el máximo tribunal. En principio esa es la última instancia. Conti aporta la información de que están dispuestos en principio a ir a los organismos internacionales. Pero, y si hay otros fallos que están declarando inconstitucionalidades de otros artículos, sería de buena práctica que la Corte espere y que le lleguen todos los expedientes respecto a esta ley. Si no, vas a estar haciendo fallos sobre esta ley cada 2 semanas. Lo bueno sería derogar esta ley y hacer una como la gente, ¿no? Sería bueno que espere. Bueno, el debate va a seguir. Nosotras tenemos que irnos a una breve pausa mientras esperamos el fallo de la Corte. Y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Y vos no me dejaste comer. Otro de los sucesos de los últimos días y que todavía está teniendo consecuencias hoy es un nuevo accidente en la línea Sarmiento. Esta vez dejó 3 muertos y 315 heridos y ya hay 2 posturas claras bien opuestas. Tenemos a los que culpan al motorman, que dicen que no respetó, que aceleró, que no frenó, y tenemos a quien dice fallaron los frenos eran nuevos pero no servían, y entre estas 2 posturas habrá que ver qué es lo que define la justicia. Para ver quién representa estas 2 posturas, tenemos al ingeniero Guillermo Eduardo Crespo y tenemos a Rubén El Pollo Sobrero, quien es líder del cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, y Crespo es ingeniero mecánico y trabajó muchos años en distintas empresas ferroviarias. A ambos muchas gracias y bueno, ¿quién es responsable de este accidente? Empiezo yo. En primer lugar, habría que hacer un llamado a la cordura, porque en el momento que hay muertes y estamos hablando y discutiendo sobre un tema
que produjo muertes tanto en Once como en Castelar, me parece que es muy importante que tengamos, primero que nada, respeto por la víctima. En segunda instancia, yo creo que hay una comisión investigadora que está en este momento tratando el tema desde el punto de vista absolutamente técnico para determinar qué es lo que sucedió en este accidente. Y en tercer lugar, hace unos cuantos años que no hay un gobierno que se ocupe de hacer algo por los ferrocarriles. Ustedes fíjense que estos coches, entre paréntesis, quiero aportar algo, la gente, el periodismo normalmente dice vagones y se refieren a coches. El coche es el que transporta pasajeros y el vagón es el que transporta carga. El coche, los coches de Sarmiento tienen más de 60 años y esas unidades ya están tan baqueteadas, por llamarlo de alguna manera vulgar, que un choque como este último o como el anterior de Once produjo realmente un acordeonamiento del coche porque está en condiciones que no pueden considerarse buenas para esta acción que están desempeñando en estos momentos, trasladando a tanta gente. Y por último, quería decir que normalmente en todas partes del mundo los accidentes de este tipo siempre tienen la colaboración de una falla humana. Con esto no estoy queriendo decir que el ministro tenga razón, ni mucho menos. Al contrario, creo que ellos son bastante culpables por no haber hecho nada durante todos estos años que, según dicen, veían que los empresarios privados estaban llevando mal adelante las concesiones. Lo correcto hubiera sido entonces quitar las concesiones y hacer lo que se tiene que hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que pensar en el futuro y no en el pasado. Ahora, déjeme preguntarle algo a Sobrero. Estamos hablando del futuro. Usted hace referencia a la palabra accidente. Repetimos, esto se puede evitar. No se llama accidente, no fue un accidente. Y esto, en principio, otra vez casi calcado como cuando fue el desastre de Once. Tenemos que hablar de que existieron advertencias concretas que están puestas por escrito y que la empresa desatendió. ¿Esto fue lo que aportaron hoy a la justicia? Sí, no, a ver. Accidente es algo cuando... es algo que te viene de repente. Ahora, cuando es algo tan avisado como es esto, que nosotros veníamos advirtiendo que podía pasar, yo no sé si ponerle el nombre de accidente. Yo particularmente en algo voy a compartir con el ingeniero que en estos momentos hay que ser muy cuidadosos porque se están haciendo las pericias. Por eso que cuando nosotros hablamos, lo que hablamos es en el marco que se está trabajando en la empresa. Y los problemas que nosotros vemos que, obviamente, si vos ves que un tren como el Chapa 1, que venía con serios problemas... Este tren estuvo a punto de chocar en Once, un mes después de la masacre de Once. Y a pesar de las advertencias que nosotros habíamos hecho, no lo quisieron quitar de servicio. El Chapa 1. El Chapa 1. Después de que lo sacan de servicio, estuvo 6 meses parado, lo vuelven a poner en servicio y los mecánicos nuestros no lo querían dejar salir a la línea porque tenía serias falencias. Por ejemplo, el día viernes tenía freno largo y se pasó en la estación Padua e Ituzaingó. El día lunes tuvo problemas eléctricos. El mismo día del accidente tuvo 2 fallas. Pero salieron igual. Sí, pero ¿por qué salieron Sobrero, igual? perdón, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque supongo que se recoge también, ¿no? Este disgusto y este malestar. Es importante por qué salieron igual. No, en la calle, que les preguntan a ustedes, digamos, frente a esto, lo escuchamos a Reynoso también, decir, bueno, aportamos pruebas, había advertencias muy fuertes. ¿Por qué no se planta más fuerte diciendo no salen los trenes? ¿Por qué salieron igual los trenes? Sí. Nosotros nos negamos a sacarlo, se bajó el personal, subió personal jerárquico y lo sacó. Es responsabilidad pura y exclusivamente de la empresa. Porque si vos le estás advirtiendo a la empresa que ese tren... Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros en el Sarmiento tenemos unas 25, 26 coches eléctricos y tenemos una cantidad de coches diésel entre los que tenemos en Liniers, en Villaluro y que tenemos algunos en Aedo, no sé, 20 más, puede ser. 40, 45, entre 40 y 50 trenes. Hay un solo equipo, uno solo, que tiene personal asignado exclusivo. ¿Sabes cuál es? Chapa 1. Entonces, ¿qué te está diciendo la empresa? Que ese tren no era seguro. Porque si vos tenés de 50 un solo tren que tiene un mecánico exclusivo para eso, por la falla que estaban, te están diciendo algo. Ahora, cuando vos le advertís, por ejemplo, nosotros la semana pasada le advertimos que se nos abren las barreras solas. Es una cosa que antes, cuando uno tenía problema en la señal, ¿qué hacía? La barrera, cuando falla, siempre se cierra. Nosotros estamos teniendo un problema que se nos abren solas. Y ya lo tuvimos en 4 o 5 pasos niveles. ¿Qué hicimos?
Fuimos a la empresa y dijimos, mira, en tal paso nivel, tal paso nivel, tal paso nivel, fuimos con la documentación interna que tenemos nosotros y dijimos, se están levantando las barreras. ¿Sabes cuál fue la contestación? Ustedes siempre lo mismo, siempre poniendo palo en la rueda, seguramente ahora van a ir a la televisión a denunciarnos, no quieren que la empresa... No, nosotros lo que estamos planteando es que hay las privatizaciones que fueron un desastre, que nos han llevado... No coincido. Bueno, por eso estamos en bandos distintos. Que fueron un desastre, que nos llevaron donde nos llevaron, evidentemente han mostrado qué son las privatizaciones. Son esto, muerte, vaciamiento, este desastre que está llevando. Fue la eliminación de, por ejemplo, el rito, el reglamento interno técnico operativo, que es algo importantísimo y fundamental para la vida del ferroviario. Se eliminaron todo lo que tiene que ver con elementos de seguridad solamente para bajar costos operativos. Entonces, ¿nosotros podemos seguir así? Yo particularmente creo que no, creo que ya este es el límite, creo que hasta acá llegamos, no se puede, porque si no va a ser así, va a ser como la discusión que tuvieron antes acá. Vamos a venir nuevamente... No hay que entrar en esa discusión. Vamos a venir dentro de 15 o 20 días, el ingeniero se va a sentar allá, yo me voy a sentar acá y vamos a contar los muertos, vamos a contar por qué fue el próximo accidente, porque recién cuando veníamos, otro tren quedó con freno largo, no pudo bajar a Miserere, Chapa 20... No recuerdo bien si fue el 23, fue a las 7 de la tarde. No pudo bajar a Miserere porque no tenía la cantidad de freno para poder bajar a Miserere. Rubén, no es algo nuevo esto. Rubén, habría que aclarar para que la gente entienda. Los coches no se pueden quedar sin frenos. Tienen el freno largo o el freno normal como debe ser. Freno largo, ¿qué significa? Que se baja el conductor de una formación, cuando sube el otro le dice, cuidado, tenés que frenar antes porque la formación tiene freno. Ahora no se pueden quedar sin frenos, pero sí pueden fallar, porque la declaración del maquinista es justamente que el joystick dice, ¿no? Que le dice que él accionó y no funcionó. A ver, ¿dónde está accionado el botón? Ingeniero, por favor. Ese es el mejor circo que yo he visto. Esa foto en La Nación de hoy. Discúlpeme, esa foto. Y no quiero usarlo, perdóname, Rubén, no quiero usarlo como elemento de discusión. Pero contemos porque si no se pierde quién está del otro lado. Son las fotos que la CNRT hizo circular para demostrar en principio que no se habían accionado los frenos. Bueno, ¿sí? no estoy de acuerdo. Yo le puedo aceptar. No estoy de acuerdo ni con la CNRT ni con el ministro. Estoy hablando como un técnico ferroviario que conoce el tema y que creo que puede aportar algo. He tenido siempre un excelente diálogo con los 4 gremios ferroviarios y siempre he tratado de decir la verdad. Yo, ingeniero, yo puedo permitir que alguien que desconoce, como la persona que mostró la foto, muestre eso como prueba, pero no se lo puedo permitir. No, yo no mostré como prueba. ¿Sabe por qué? Yo estoy diciendo... Porque la foto es esa. Hay una foto que no está ahí publicada, pero está en las imágenes de todas las fotos que presentó la CNRT. Hay una botella de Sevenat arriba de donde vendría a ser el lugar donde está todo el comando, que si vos te das una piña a 65 kilómetros por hora, con el impulso que viene eso, y vos tenés una botella arriba de un lugarcito así, se te cae, y estaba ahí. Es ridícula esa foto. Bueno, nos están vendiendo pescado podrido. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Nos venden pescado podrido. ¿Se inmoló? El moto salió corriendo. No se quedó ahí, si no estaba destrozado. Salió corriendo para atrás y avisando a la gente que chocaba. Y voy a dar un aporte más a este... Perdón, la pregunta de mi compañera tiene que ver con lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué tendría una actitud temeraria alguien que hace cuántos años? No es actitud temeraria. Voy a explicarlo. 28 años. 28 voy a explicarlo. El tren que estaba detenido normalmente está detenido en la estación Castelar, en el momento que ese tren viene. El maquinista, por eso digo, acá hay que hablar con mucho cuidado porque el maquinista pudo haberse confiado en que normalmente el tren está parado allá, el tren que él conduce toma un desvío y pasa de largo si va rápido o frena en la estación si tiene que frenar. Confió en que el tren que iba a estar detenido en el lugar que tenía que estar. Él venía no prestando atención porque se pasó 3 señales, 2 de ellas en amarillo y una en rojo. En todo caso habría una cuarta, parece que no andaba o algún problema tenía. Entonces quiere decir que el maquinista no era temerario, que se iba a suicidar. El pobre hombre venía también confiado en que el tren paraba donde paraba todos los días. Y el tren no estaba parado donde paraba todos los días. Él debió atender la señal que no atendió. ¿Esto es así? No, ingeniero, la primera señal estaba a precaución, la segunda no andaba. La segunda no andaba. Que la tercera, y la tercera, ya cuando vio la tercera, ahí ya estaba la otra formación. La tercera todavía tiene unos cuantos metros. Mire, nosotros
si nosotros entramos en la discusión que no queríamos entrar al principio, la pifiamos. Ahora, hay una conclusión que hay que sacar. Desde que se privatizó el ferrocarril para acá, lo único que tuvimos fue tragedias, muertes, vaciamiento, porque el triángulo de corrupción entre gremios, gobierno y empresario funcionó al relojito. Siniestra la llamó Bonadía, ¿no? La elevación a juicio usted fíjese una cosa, se empezaron a restatizar algunos ferrocarriles, sorpresa, Belgrano Cargas. Nosotros decimos faltan 4.000 vagones, el gobierno dice no, 1.500. Con que falte uno, eso es robo. El VAP, el 40% de las locomotoras están destruidas, 5.000 kilómetros de vías destruidos. Faltan un montón de vagones. El ferrocarril de la provincia de Buenos Aires... ¿Estamos hablando de vagones o de coches? Los vagones, estoy hablando de la carga. Carga. El ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, 138 locomotoras se entregaron. ¿Sabe cuántas hay hoy? Funcionando 18 sí hay. Entonces, ¿cuál fue la ganancia de privatizar los ferrocarriles? Si hoy nosotros pagamos los sueldos, el Estado, vos me pagás el sueldo a mí, me pagás el sueldo, pagás los trenes que se compran, pagás la reparación de vía, pagás la reparación de estaciones, pagás la escoba que compro, la pagás vos. Entonces, ¿para qué estamos pagando el 5% de lo que recaudamos a empresarios que la verdad que no están haciendo nada? Y cumplimos la función del Estado bobo. Venimos, ponemos todo, invertimos plata en mayor o menor medida, porque después si querés discutimos si estuvo bien invertida la plata o no, pero se está invirtiendo una cantidad de plata que evidentemente no para en esto. Y todo lo que se recauda, el 5% se la lleva un grupo de gente por hacer ¿qué? Si ni siquiera venden boletos. Ahora, porque vos sabés que hace un año no se venden boletos, ¿no? Porque no es que no coincidan, muchas cosas coincido. Pero me gustaría hacer una aclaración. Quedaron tan aprensivos del debate anterior que no quieren cruzar una zona. No pasa nada. Por eso. Usted dijo que no estaba de acuerdo que las privatizaciones no habían sido... Eso es lo que quiero decir. Las privatizaciones no fueron malas. Lo que fue malo fue el control de los privatizados, de los concesionados, porque los trenes no se privatizaron, siguen siendo del Estado argentino y lo que se hizo fue concesionar el gerenciamiento de cada línea ferroviaria. Claro, pero estamos pensando qué pasó. Les pregunto qué pasa mañana, porque hoy veíamos las declaraciones del gremio de los señaleros. Los señaleros y el que se sube mañana al tren tiene que encomendarse a Dios o a la suerte. ¿Esto es así? No, para mí están exagerando tremenda, porque además yo confío en los operarios ferroviarios. No tanto. Dice que este no operó en los frenos. Pero ese es una persona y un conductor. No es Rubén representa los Unión Ferroviaria, que es otra rama están los de personal de dirección y están los señaleros. El personal ferroviario siempre cuidó y quiere los ferrocarriles como todos nosotros cuando hemos pasado por el ferrocarril. Ingeniero, ¿sabe cuando nosotros planteábamos que iba a haber un cromañón ferroviario? ¿Sabe lo que nos decían? Que exagerábamos. Bueno, quiero decir una cosa para tratar de esclarecer un poco. Hay que pensar en el futuro. Y el futuro no se piensa de esta manera. Se piensa primero desde un gobierno la parte energética. Después de saber de qué manera voy a obtener energía para mañana, el futuro inmediato. Mañana, ¿nos podemos subir tranquilos a un tren? Sí, tiene que subir. Bueno, Sobrero dice que no. Y es más... no se pueden subir tranquilos. Mañana a la hora de ir a laburar, ir a la estación y tomarse el tren, no. Y es más, es importante que se haga una investigación seria. Todos acá coincidimos en algo. Ahora yo hago una pregunta. ¿Con quién vamos a hacer una investigación seria? ¿Con la comisión de notables que quiere hacer el gobierno? No, ojo que hay gente que sabe mucho en la comisión que nombraron. Como por ejemplo... A ver. El compañero Fernando Frediani. Sí. Un tipo que fue procesado por estafar al Estado, a Ferrocarril Argentino. Con este tipo nosotros vamos a investigar. Obviamente que hay otros que... Es una falacia. ¿Cómo? Tapa de página 12 del 2 de diciembre. Es una falacia. Fernando Frediani, es mentira lo que el licenciado Barbero... No tuvo que renunciar al cargo cuando era subinterventor, tuvo que renunciar por la estafa. ¿En qué año estamos hablando? Página 12, 2 de diciembre... en beneficio de negocios particulares. Y acá tiene, si quiere, después se lo digo. Este tipo era un ladrón de cuarta, que lo único que hacía era, siendo subinterventor, promovía los juicios al Estado y al ferrocarril. ¿Esta es la gente que nos va a controlar a nosotros? Yo prefiero que me investigue un ingeniero que tenga, que sea un tipo honesto, no estos delincuentes. Yo, por ejemplo.
No conozco su carrera, pero si no... Pero yo creo que la comisión que se formó es gente de notables que saben del tema ferroviario. Este es un delincuente. Saben del tema ferroviario. Este sabe y es un delincuente. Pedraza también sabía y era otro delincuente. No comparto porque no... Interviene la justicia también, no tenemos que decir no solamente la comisión, sino hay un juez, hay un fiscal en Morón que están trabajando. Exactamente, pero yo quería volver sobre el tema del futuro, porque el día de mañana la gente va a tener que subir al tren, no tiene otra alternativa. Lo que hay que hacer, cada uno de los empleados ferroviarios se tiene que convertir en un inspector del sistema. Pero lo hacen. Pero hace años que venimos planteando. Si lo hicieran pero hace años que venimos... A ver, yo no caí preso por quemar trenes, y usted lo sabe muy bien. Yo caí preso porque le jodía a este gobierno que nosotros denunciábamos a Jaime, que denunciábamos a Devido, que denunciábamos a Luna, y denunciábamos con prueba. Eso fue lo que le jodió al gobierno y por eso yo tuve 5 días preso. Rubén, de no hablar de política, porque a lo mejor lo que pasa es que si vamos a la política estamos a lo mejor del mismo lado. Acá está todo mezclado. Estoy tratando de encontrar una solución a todo esto. Esto está mezclado, ¿sabe por qué? Que nos permita porque la privatización fue una decisión política del gobierno de Menem y el triángulo de corrupción, porque el sistema de concesión permite eso. Agarrándose de la ley de emergencia ferroviaria del año 2001, le permite a los empresarios hacer caja y nada más. Yo te hago una pregunta. Si vos te compras un kiosco y vos sos dueño del kiosco, cuando vendés un chocolate, ¿no lo cobrás? Bueno, en el ferrocarril no se cobran los boletos. ¿Por qué? Y porque si le conviene más cobrar los subsidios que los boletos. Entonces, ¿qué se van a preocupar? Hace un año que no cobramos ahí boletos. Coincidimos. Nosotros. Un año. ¿Y hay alguna empresa que le importe cobrar boletos? Hace un montón. No le importa. ¿Por qué? Porque ellos hacen caja por otro lado. ¿Cambió algo de 11 a Castelar? No, muy poco. Algunas cosas como la renovación de vía se hizo, de vía y nada más. Y después hubo cosas que se hicieron mal. Por ejemplo, todo lo que es el maquillaje de las estaciones, que se hicieron por arriba nueva todas, y nosotros el otro día llevamos a la CNRT porque nosotros hablamos con todos. Más allá de la diferencia y todas las discusiones que tengamos, nosotros hablamos con todos. Nosotros hemos llevado a la CNRT, esta misma que nos acusa, la hemos llevado a mostrar las estaciones y tenemos Villa Luro y Flores que se nos están por caer. Sí. Porque los pilotes están podridos. Arriba las pintaron, pusieron relojes hermosos, que todo lo otro, nos llevamos al de la CNRT y dijimos, esto es lo que hicieron. Peor que ese maquillaje es el de los coches. Yo no concibo que a alguien se le haya ocurrido armar un coche de doble piso con un coche que tiene 60 años de antigüedad. Bueno, sobre una estructura que tiene ese traqueteo durante tantos años, armar una estructura de doble piso, a mí me parece una barbaridad. La denuncia que hicimos nosotros hoy va en ese sentido, porque el prototipo 1 es un engendro. Sí. Con distintas tecnologías que fue probado con la gente arriba. Siempre que se hace un prototipo se prueba durante un tiempo y cuando uno está en condiciones lo saca. Acá, como era era una decisión política, mostrar que se estaba invirtiendo en la prensa, se hizo este engendro y se probó con la gente adentro. Desde que está este tren tuvimos 10 millones de problemas. Por eso nosotros hemos pedido que fuera sacado de servicio. Y lo tenemos por escrito y hoy presentamos. Además, www.soyferroviario.com.ar, ahí tienen todas las presentaciones. Ante la justicia. No me van a dejar hablar. No, le tenemos que pedir disculpas, pero en esto último por lo menos estuvieron de acuerdo. En muchas cosas estuvimos de acuerdo. Lo que sucede es que cuando yo trabajé en Materfer es una fábrica de coches ferroviarios de trenes. Cuando se fabricaba una estructura ferroviaria se probaba la tracción, a la compresión, etcétera, etcétera, etcétera. Estos coches no están en condiciones de soportar un ensayo de ese tipo en este momento. Perfecto, les agradecemos muchísimo a los dos. Realmente no es muy auspicioso lo que hemos escuchado, pero bueno, esperamos que por lo menos la justicia pueda avanzar para entender qué fue lo que pasó en Castelar. Nosotros nos encontramos de nuevo el lunes que viene. El lunes que viene a las 10 de la noche acá en CN23. Y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no harás.